Bien. Y hoy les invito para que estemos unidos en la clase número 3 y el tema que hoy vamos a ver es la oración. Bienvenidos, bienvenidas a esta linda aventura porque juntos queremos ser discípulos de Jesús. Avanzamos en nuestras láminas hoy porque estamos listos y les propongo siempre que aprendamos los libros de la Biblia a medida que vamos avanzando, pero también versículos. Recuerde que estábamos aprendiendo los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Así que los que ya se aprendieron la tarea, felicitaciones. Y en cada lámina les estoy proponiendo, en cada clase, en la lámina número 2, estoy proponiéndoles versículos para aprender. Los que le propongo hoy son 3. Mire, hoy está muy fácil. Dice la escritura, estad siempre alegres. Ese es un versículo, mira, cortico, se lo pueden aprender hoy. Estad siempre alegres. Ya me aprendí un versículo. El versículo número 2 dice, orad sin cesar. El número 3 dice, dad gracias por todo, porque esto es lo que Dios quiere de vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Así que usted hoy se puede aprender 3 versículos, son muy cortos, y les propongo que usted lo repase. Estad siempre alegres, orad sin cesar, dad gracias por todo, aún en medio de la pandemia, dad gracias a Dios, porque esto es lo que Dios quiere de vosotros en Cristo Jesús. Entonces, esos son los versículos que les propongo que aprendamos hoy en nuestra clase número 3. Así que avanzamos a nuestra siguiente diapositiva. La oración es el privilegio que tengo de hablar con mi Creador y mi Salvador. Y a medida que vamos avanzando, quiero ir también dejando unos apuntes. Y qué privilegio poder hablar con Dios. Y lo precioso es que vamos a ver hoy que Dios quiere hablar con nosotros a través de su palabra y nosotros hablamos con Él a través de la oración. Así que es un privilegio. Quiero que cambiemos un poco de pronto la mentalidad que tenemos a veces, que qué aburrido es orar. Hay personas que dicen, uy, no, qué difícil es orar, porque eso lo traemos a veces de la tradición, ¿no? En la tradición nos enseñaron que era como harto, como aburrido, a mí me llevaban obligado a las misas, por ejemplo, y yo, no, tenía que ir obligado y escuchar todo el tiempo. Pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que orar es hablar con Dios y que es un privilegio que podemos disfrutar. También podemos decir que a través de la oración desarrollamos una relación con Dios. Así que el Evangelio no es una religión, sino relación con Dios. Así que si desarrollamos una profunda relación con el Señor, vamos a aprender que así como el aire es vital para mi cuerpo, la oración es el aire vital para mi espíritu. Así que para todo creyente es indispensable la oración. Hemos aprendido algunas frases en el cristianismo y es que el cristiano que empieza a orar deja de pecar, pero el cristiano que deja de orar comienza a pecar. Así que es indispensable, no podemos vivir una vida de creyentes en Cristo Jesús, de discípulos de Jesús, si no aprendemos el hábito y la bendición, el privilegio de orar, hablar diariamente con nuestro Señor. Hay una oración en la Biblia que todos conocemos, que ha trascendido a través de los siglos, y es la del Padre Nuestro. Y quiero que estudiemos en este momento, en esta tarde, sobre la oración, observando sus principios o verdades. Lo primero quiero que veamos verdades o principios de la oración. Pero quiero que vayamos pensando, vamos ubicándonos en Lucas capítulo 11, versículo 1 al 2 y podemos nosotros leer un momento. Dice, y aconteció que estando él orando en un lugar, hablando de Jesús, como acabó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Si quiere avanzamos, hijo, y leemos el texto. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del malo. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Entonces el texto dice que Jesús, estando orando, uno de sus discípulos, cuando Jesús acabó de orar, se acercó y le dijo: Jesús, enséñanos a orar. Cuando doy esta clase presencial, yo planteo lo siguiente, y es: ¿qué opinan ustedes? ¿Que los discípulos de Jesús oraban o no oraban? Unos me dicen que sí, otros me dicen que no. Y la respuesta es que sí oraban. Así que si la respuesta es que sí oraban, porque estaban caminando con Jesús, su cultura les enseñaba también la parte religiosa. Entonces, la otra pregunta es: ¿qué los motivó para decirle a Jesús, enséñanos a orar? Y también vienen otras respuestas. Pero entre las que he escuchado es: pastor, porque ellos identificaron que no sabían orar muy bien. También identificaron que Jesús oraba diferente. Hablaba con Dios y se refería a alguien muy cercano y lo llamaba Padre, papito mío. Y lo tercero es que cuando Jesús oraba, ellos se daban cuenta que sucedían cosas. Así que piden: Señor, enséñanos a orar. Y yo felicito a cada persona que está conectada y que tiene un corazón de aprendiz, que está diciendo: quiero aprender. Porque el mejor momento para la enseñanza es cuando abrimos el corazón, como los discípulos, y le dijeron: enséñanos a orar. Note que Jesús les enseñó, ministró, caminó con ellos, pero solo hasta el momento en que ellos abrieron su corazón, enséñanos a orar, es que Jesús les enseña estos principios y este texto en Lucas 11. Así que lo que quiero que veamos es que Dios nos ordena orar. En el texto que leímos iniciando dice: orad sin cesar. Dios quiere que hablemos con Él todo el tiempo. Tengo un pastor que trabaja conmigo y él pastorea en la Uribe Meta, y su esposa habla, todas las mujeres hablan más que nosotros. Entonces él viene a las reuniones de mentoreo a la iglesia central o madre, y cuando regresa él tiene que manejar en moto harto trayecto. Entonces él me dice: pastor, yo le toco un tema a mi esposa, y con solo tocarle un tema a mi esposa, ella me habla todo el camino. A veces hacemos una pausa, pero cuando arrancamos otra vez, retoma otra vez justamente donde había quedado el diálogo. De tal manera que Dios quiere que nosotros mantengamos un diálogo, que mientras vamos en el camino, estamos en el trabajo, aprendamos a hablar con Dios. Dios quiere que oremos, y es una ordenanza para el creyente mantenerse en oración. Así que número 1, podemos y debemos aprender a orar. Usted está acompañándome ahí en la lámina que tenemos en pantalla. Podemos y debemos aprender a orar. Número 2, podemos y debemos enseñar a orar. Jesús y Juan el Bautista lo hicieron con sus discípulos, les enseñaron a orar. Por mal que le vaya a usted en esta clase, usted va a tener tal vez algo en su corazón, como que orar es hablar con Dios, y vas a poder aprender a orar, pero también vas a poder enseñarle a otra persona lo que es la oración, que es un privilegio, que es un diálogo, que es una relación, y que Dios quiere que mantengamos ese diálogo y esa comunicación con Él a través de la oración. Así que número 3, también la palabra nos enseña a orar en secreto. Entonces quiero decirles que hay una oración que es privada y hay una oración que es pública o congregacional. Pero Dios quiere que desarrollemos una oración en secreto, que es la oración que nos permite relacionarnos en intimidad con Él. De esa clase de oración estoy hablando hoy, esa oración personal. Mire lo que dice Mateo 6:6. Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara o en tu cuarto, otras dicen en tu aposento, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Mire esto tan importante. Acá en la iglesia, a los que podemos discipular, y en esta ocasión que Dios me permite llegar a ustedes, enseño que en cada hogar
debe haber un aposento, un cuarto, un lugar donde podamos orar, estudiar la palabra. Algunos lo llaman el lugar de estudio de la casa, pero es un lugar dedicado exclusivamente para encontrarnos con Dios. Y mire esto tan curioso. Hay lugares donde las personas tienen la casita para el canario, pero también tienen la casita para el perrito o para el gato, y tiene un lugar, pero a veces en esa casa no hay un lugar para orar y apartarnos con Dios. Yo le propongo a la iglesia que en casa busque un lugar, que lo consagre y lo dedique para encontrarse con Dios. Esto le va a permitir tener privacidad, saber que en casa hay un lugar para orar, para leer la palabra, y nuestros hijos también van a saber que en casa hay un lugar de encuentro. Acá lo llamamos los cuartos de oración Obed Edom, recordando un episodio en el Antiguo Testamento donde un hombre guardó el arca de Dios del antiguo pacto 3 meses, y la presencia de Dios estuvo con él y le prosperó en todas las cosas. Mi consejo es busca un lugar. He visitado personas de nuestra congregación y han acondicionado en la sala una cortinita, en el cuarto de ellos un rinconcito. Visité a una hermana y me dijo: pastor, mi armario es el lugar de oración, y se metía en el armario. Ella es pequeña, es delgada, se le facilita un armario gigante en su cuarto, y ahí tenía el lugar de oración y pegaba todas las peticiones en ese armario. Para los que les gustan las películas cristianas, hay una película cristiana que se llama Cuarto de Guerra, y lo que aprende esa mujer en esa casa es tener un lugar para orar y para hablar con nuestro Señor. Así que le invito para que en casa piense: Señor, ¿dónde va a ser mi lugar de encuentro contigo? Mi cuarto, un rinconcito que adapté, porque el Señor está en el secreto. Dice: tú cuando ores a tu Padre, enciérrate en tu cuarto, cierra la puerta. Cerrar la puerta también significa desconectarnos a veces de las redes sociales, de los dispositivos móviles, para que nuestra atención esté centrada exclusivamente en Dios. Y dice que el Señor está en el secreto, que te ve en lo secreto, y el Dios que está en el secreto y que te ve en el secreto, Él te está esperando en ese lugar secreto, te va a recompensar en público. Tal vez ahora estés arrancando la fe y sean 5 minuticos lo que hables. Cuando yo empecé a orar, iba, y mis papás ya eran creyentes, oraban muchísimo, pero cuando yo iba en 5 minutos se me acababan las palabras, las volví a repetir. ¿Por qué eso, pastor? Porque en la medida que yo voy aprendiendo a orar, entonces también mi relación con Dios va a ir creciendo, y Dios quiere que crezcamos en esa relación. Oración en el secreto. Número 4, debemos orar en humildad. Lucas 18, 9 al 14, mira lo que dice. Dijo también a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Mire lo que dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza o se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Amén. Muy bien. El principio es de 2 hombres que en la parábola, y lo que vemos es que hay un hombre que es religioso, es fariseo, era un hombre religioso, practicaba algunos principios de la fe, pero su corazón era altivo, su corazón era orgulloso, y realmente la oración la usaba
para elogiarse a sí mismo y para despreciar a la otra persona. Y la altivez de corazón no le agrada al Señor. Pero el otro estaba con humildad, reconociendo que era pecador, y estaba tan humillado delante de Dios que no se atrevía ni a mirar al cielo. Y Jesús dijo: este va a descender justificado o perdonado primero que el otro, porque se humilló en su oración. Entonces, un consejo es que debemos orar en humildad, porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Entonces, cuando ores, humíllate delante del Señor con un corazón lleno de humildad, de rendición delante del Señor. La oración debe ser en el poder del Espíritu Santo. También eso nos enseña Romanos 8:26, que la oración debe ser en el poder del Espíritu Santo. Yo he aprendido que nosotros necesitamos a Dios para toda nuestra vida, y que la oración que realmente tiene una relación con Dios, que tiene vida espiritual, es aquella que viene por la ayuda y dirección del Espíritu Santo. Que sin el Espíritu Santo no sabemos orar y nuestras oraciones no van a trascender. Mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo 26 de Romanos 8. Y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza o debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda o intercede por los santos. Es decir, en ocasiones no sabemos pedir correctamente, pero el Espíritu Santo nos ayuda a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Él intercede por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios de una manera indecible. Quiere decir que no se puede pronunciar con palabras humanas, con unos gemidos espirituales. Pero también esa oración en el Espíritu dice que a veces no sabemos pedir como conviene, pero que Él nos ayuda aún en nuestra debilidad. Es como que empezamos a orar, pero el Señor, el Espíritu de Dios, coge esa oración que estamos haciendo y nos ayuda y nos guía de tal manera que llegue correctamente a la presencia del Padre. Intercede por nosotros en ocasiones que pedimos algo que pensamos que es bueno, pero que finalmente no es favorable para nosotros, así que el Señor traduce esa petición. Como que el chico dice: yo quiero una moto, Señor. Y el Espíritu Santo dice: no, todavía no se la dé porque es peligroso, porque va a correr peligro en un accidente. Y entonces como que corrige, no de acuerdo a nuestro agrado, sino de acuerdo a la voluntad perfecta del Señor. A medida que vas creciendo en el Señor, vas a ir conociendo al Espíritu Santo. Te vas a dar cuenta que la oración que haces en el poder del Espíritu es la más poderosa. Alguien dice: pastor, yo estaba orando y oré de una manera tan poderosa que me desconocí a sí mismo. ¿Cómo fue que oré de tal manera e intercedí con tal pasión y profundidad? Porque el Espíritu Santo estaba dirigiendo tu oración y estabas orando en ese poder del Espíritu. También la oración en el Espíritu Santo es aquella que se hace en otras lenguas, pero para ese tema vamos a tener una clase específica al final de nuestras lecciones de mis primeros pasos con Jesús. Y número 6, la oración debe ser con fe, no dudando nada. Mateo 21:22 nos dirige en esta perspectiva bíblica y dice: 22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Así que cuando yo voy a pedir, debo creer que voy a recibir. Mucha gente va a las alcaldías, va a un gobernante a hacer una solicitud. Y va con toda certeza porque sabe que ese gobernante tiene el poder para ayudar. Cree, y algunos salen de la oficina del alcalde, del gobernador, con respuesta. Ahora, si nosotros creemos en el Señor y hemos depositado nuestra fe en Él, cuando vamos a pedir al Señor, cuando vamos a orar a Él, debemos creer para recibir. Pero si dudas en tu corazón, si no tienes la certeza, en ocasiones es mejor no pedir, porque ¿cómo voy a recibir lo que no creo que voy a recibir? Así que la fe es el combustible,
es la dinamita de nuestra oración que nos lleva a alcanzar a veces los resultados que a veces estamos esperando, si están acorde a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así que les pido que oremos al Señor con fe, que oremos al Señor creyendo, y tus oraciones van a tener respuesta. Les invito que continuemos en nuestra siguiente diapositiva. Una verdad importante que quiero que aprendamos cuando hablamos con Dios es que Él es Padre mío, Él es Padre de ti, Él es Padre tuyo también. Debo posesionarme de esta verdad. Puedo dirigirme al Señor sin intermediarios, y quiero hacer una pausa ahí. ¿Por qué? Porque la paternidad es muy importante. Dice, cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que está en el cielo. Jesús quería enseñarle a los discípulos, dejar muy claro que cuando yo quiero aprender a orar, lo primero que debo saber es que tengo Padre y que mi Padre está en los cielos. Entender mi posición de hijo. En la lección 1 aprendimos que somos hechos hijos de Dios. Comprender esa identidad que yo tengo como hijo y que yo tengo Padre es lo que yo necesito para desarrollar una vida correcta de oración. Así que cuando vayas a orar, vas a orar a tu Padre, vas a hablar con tu Padre, vas a pedir a tu Padre, y como hijo vas a recibir. Así que agarra esa verdad, cree esa verdad. Sé que en ocasiones venimos de hogares disfuncionales donde papá no estuvo muy presente, y personas que dicen: pastor, mi papá se fue a comprar la leche y no volvió, y no comprendo bien esa figura. O tuvieron un padre que maltrataba, que golpeaba, y dice: no, yo no quiero. Yo he atendido personas que me dicen: pastor, yo no, si Dios es como mi papá, yo no quiero. Pero le estoy hablando de un padre bueno, de un padre justo, de un padre idóneo y perfecto. No tal vez como el padre que le tocó vivir o que le tocó tener, sino un padre ideal. Y cuando te acercas a los evangelios y ves a Jesús relacionándose con el Padre, vas a comprender la relación correcta de un hijo con su padre, y el amor del padre para con su hijo y el amor de su hijo para con su padre. Así que en la oración es muy importante que comprendas que eres un hijo de Dios y que tienes papá en los cielos, un buen padre para bendecirte, para amarte, aún para corregirte, pero que tiene un propósito contigo. Cuando hablamos de dirigirnos al Señor sin intermediarios, dice la palabra: y sería a vosotros por Padre, dice una versión, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que usted se puede dirigir directamente a papá y hablar con él sin necesidad de mandar razón con otra persona o tener un intermediario. Todos nosotros, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, que hemos nacido de nuevo, que somos hechos hijos de Dios, ahora tenemos canal directo para con papá y podemos hablar con él a través de la oración. También quiero compartir lo que sigue en la diapositiva, en el punto C. Dice: Él está en el cielo. Isaías 66:1. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Él está en todo lugar, lo puedo encontrar y siempre está dispuesto para mí. Esto nos habla que Él es omnipresente, está en todo lugar, llena los cielos, llena la tierra, y puedo dirigirme a Él con confianza. Aquí quiero rápidamente compartirle que Dios es omnipotente, omnisciente, quiere decir omnipotente, que todo lo puede, omnisciente, que todo lo sabe, y omnipresente, que está en todo lugar. Pero el diablo no es ni omnipotente porque no lo puede todo, no es omnipresente porque no está en todo lugar, y no es omnisciente porque no lo sabe todo. Lo aclaro porque en ocasiones pensamos que el diablo está al mismo nivel de Dios, y no es así. Si hoy el diablo está en la China, no está aquí. Pastor, entonces ¿cómo opera? A través de su red de demonios y de espíritus inmundos que fueron ángeles caídos en la rebelión juntamente con él cuando se levantaron contra el Señor. Pero Dios sí está en todo lugar, Dios lo sabe todo y también es todopoderoso. Avancemos. Nuestras oraciones
Eso es una clave muy importante cuando decimos que tenemos que aprender a orar, cuando estamos en este lindo proceso de aprender a orar. Nuestras oraciones deben ser dirigidas al Padre en el nombre del Señor Jesús. Así que cuando nos dirigimos al Padre, y sobre todo cuando estamos pidiendo algo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Sabemos que nuestro Dios está manifestado en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que es la deidad adorable. Quiere decir que podemos adorar a Dios en sus 3 manifestaciones personales: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que no hay problema que levante sus manos y diga: papá, te amo, te adoro, te doy gracias. O levante tus manos y diga: Jesucristo, te doy toda gloria, te alabo, te amo. O levante tus manos y diga: gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Te adoro, Espíritu de Dios. No hay ningún problema. Pero cuando vas a pedir, sí hay un orden. Dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, por eso nuestras oraciones cierran: Padre, te doy gracias y todo esto lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Toda oración es dirigida a Padre. Arrancamos orando: Padre, en el nombre de Jesús. Y empezamos a dialogar con Él. Y a veces la cerramos del mismo modo: doy gracias, Padre, y lo pido en el nombre de Jesús. Es el sello de garantía. Si una vez adquieres este conocimiento, debes aprender a hacerlo. Hay personas que no usan este principio y por ende no van a recibir nada, porque la regla es: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Jesucristo es el sello de aprobación para recibir respuesta en nuestras oraciones. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, que es lo que dice el texto. Número 2, veamos las partes de la oración. Y estas partes de la oración las vamos a ver pensando en la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos como modelo en Lucas 11, que leímos al inicio. Y vamos a ver qué debe contener una oración. Pastor, si yo voy a orar, ¿qué partes debe contener? Bueno, número 1, debe contener adoración. ¿Dónde encontramos en el Padre Nuestro esa parte de la adoración? En la frase que dice: santificado sea tu nombre. Entonces, adoramos al Señor por lo que Él es, su esencia, su santidad, su grandeza, su plenitud, por lo que Él es. ¿Sí? Entonces, Él es bueno, Él es santo, Él es misericordioso, Él es grande, Él es hermoso, Él es maravilloso, es todopoderoso, lo que Él es en esencia. Entonces, cuando lo exaltamos por lo que Él es adoración. Quiero también quitar un poquito como el mito que hay en las iglesias cristianas, que la adoración es una canción lenta y que la alabanza es una canción que va rápido. No, adoración no es música. Adoración es toda expresión a Dios, sea a través del arte, sea a través tal vez de palabras, pero que expresan exaltación a Dios por lo que Él es. Ahí le han estado pasando algunos versículos en pantalla. Y debe contener alabanza. Me gusta hablar de los dos al mismo tiempo para hacer un contraste. Porque alabanza lo encontramos en la parte que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Y la alabanza es toda exaltación a Dios ya por lo que Él hace, sea pasado, presente o futuro, en el cielo o en la tierra. Todas las obras que Él hizo, está haciendo y hará. Entonces le alabamos, Señor, porque tú liberaste al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Eso es alabanza. Te doy gracias por la provisión que me has dado esta semana. Gracias. Ahí hay adoración y hay alabanza. Pero cuando expresamos a Él por lo que Él hace: gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida, le estamos alabando. Entonces quiero que tengamos la claridad que la adoración es toda expresión a Dios por lo que Él es, pero la alabanza es toda expresión a Dios por lo que Él hace. Y la alabanza tiene un toque profético. ¿Cómo así, pastor, que tiene un toque profético? Sí, porque la alabanza nos permite dar gracias por lo que Dios hará. Entonces estamos creyendo que Dios hará cosas en nuestra vida futuro,
pero a la vez estamos soltando una palabra profética a través de la alabanza a favor de nuestra vida. Yo les decía, hay gente que usa la quejabanza en lugar de la alabanza. Entonces tal vez dice, ay Señor, hoy me tocó esta huepanela sin leche, ¿dónde estás tú, Señor? Pero otra persona dice, Señor, gracias, porque la obra que has hecho, por esa obra preciosa de provisión, hoy tengo una huepanela. Y te doy gracias, Señor, porque yo sé que harás una obra poderosa y mañana tendré también leche. Entonces, cuando dice mañana también tendré leche y agradeces por eso, estás alabando a Dios por lo que Él va a hacer. Entonces lo estás exaltando a Él, pero también estás declarando una alabanza profética por lo que Él hará. Y tenemos acá un apunte que dice, Él pide de nosotros para proveer el pan que seamos buenos trabajadores. Porque dice el pan nuestro de cada día dándolo hoy, dice el Padre nuestro. Pero la forma en que Dios nos da el pan también es que cuando tenemos la oportunidad y tenemos un empleo, seamos buenos trabajadores, seamos ejemplo. Porque me he dado cuenta que mucho creyente no es ejemplo de ser un buen trabajador. Es el que llega tarde, es el que tiene todas las excusas, es el que se va más temprano, y no es así. Dios premia el trabajo bien hecho, Dios premia la excelencia, Dios nos da salud, nos da oportunidades, nos abre puertas, pero nosotros tenemos que ser excelentes en lo que Dios nos pone a hacer. De tal manera que le invito que ahora que caminas con el Señor seas un excelente trabajador, sea ejemplo en medio de los demás trabajadores, no el que da problemas, sino el que da soluciones, el que busca cómo se reinventa la empresa en tiempos de pandemia, para que seas un ejemplo y la empresa pueda seguir adelante, tu empleo también podrá seguir y tu provisión también. Porque a veces se piensa que la fe es solamente quedarme esperando que Dios me envíe. No, si tengo la oportunidad debo ser diligente y buen trabajador, y Dios bendice las manos que trabajan. Avancemos. También la oración contiene una parte que es la petición. Entonces, adoración, alabanza, pero ahora contiene petición. El pan nuestro de cada día dándolo hoy, lo acababa de nombrar. El Señor quiere que le pidamos por nuestras necesidades. En esta parte de la oración es donde podemos presentar nuestras necesidades financieras, emocionales, espirituales, familiares. Aún las cosas más íntimas podemos hablar al Señor acerca de este tema. A veces pensamos, uy, no me da pena decirle al Señor esta crisis matrimonial que estoy viviendo, esta crisis sexual que estoy pasando en mi matrimonio. No, son temas que podemos hablar con Dios. Él es nuestro buen Padre y podemos pedir a Él por nuestras necesidades. Él es un buen Padre que quiere escuchar nuestras necesidades, nuestras peticiones. La Biblia dice que Él sabe todas nuestras necesidades, quiere que las dialoguemos con Él, porque en Él hay provisión. Uno de los nombres de nuestro Dios en el Antiguo Testamento es Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios de la provisión. Así que hay confianza para poder pedir a Dios por nuestras peticiones. Pero mire que hay algo importante. El Señor quiere que le adoremos, le alabemos, y después sí vamos las peticiones. Un problema que yo veo que es como cultural en América Latina es que nos gusta pedir. Entonces parece que toda la gente llega pidiendo. Uno como pastor encuentra gente en la iglesia que a veces llega y ni lo saluda, sino llega pidiendo. Y parece que es una cultura, es una influencia negativa que hemos adquirido, que todo me den y que me lo den ahora y que me lo den ya. Pero nos olvidamos también de agradecer, de ser amables, de saludar, de servir. Y en el tema de la oración, el Señor quiere que lleguemos adorándolo, exaltándolo por lo que Él es, por lo que Él hace, teniendo un tiempo de comunión con Él, de amor. Y en ese tiempo, tal vez ahora viene un momento en que el Señor me va a guiar a hacer las peticiones que tengo. Le doy un consejo: si usted está comenzando o tiene como problemas de memoria y se le olvida, puede hacer en ese cuarto de oración que le sugerí hacer, en ese rincón de oración que va a consagrar para Dios exclusivamente, no es para nada más, solo para
tener ese tiempo con Dios, entonces puedes hacer una lista de las peticiones o pegar una foto de la petición. Si está orando por una casa, por ejemplo, la puede poner ahí, o tu familia, para que usted se acuerde en el momento de orar. Porque hay personas que me dicen, pastor, tuve una oración tremenda y fui y oré, estaba tan bonita que se me olvidó orar por mis peticiones. Entonces, para que no lo olvides y puedas tener presente las peticiones. Aún acá en la iglesia lo hacemos porque cada año sacamos una lista de motivos de oración general por la cual estaremos orando como iglesia. El otro paso que tiene la oración es arrepentimiento. Entonces es en el momento donde nos ponemos a cuentas con Dios. Mire lo que es tan bonito. A veces pensamos también que debemos llegar primero a un arrepentimiento. Aunque el orden puede ser también, no es un paso que tiene que ser así. Se sugiere, ¿sí? Se sugiere. Pero usted también puede arrancar alabándolo, después adorándolo, haciendo peticiones, o adorándolo y luego en arrepentimiento. Pero mire, eso es tan importante. Cuando eres hijo de Dios y fallas, a veces el Señor quiere que te sientes a la mesa y que disfrutes de lo que Él tiene para ti. Cuando el hijo comete un error y la mamá llama a que se sienten a la mesa a desayunar, la reacción del hijo es: no me siento a la mesa, no tengo hambre. Pero el papá, la mamá dice: no, te sientas a la mesa y comes. Que la falla que has tenido la arreglamos luego, porque seguimos siendo sus hijos. Claro que necesitamos arrepentimiento, es indispensable porque necesitamos restablecer nuestra relación con Dios, que pudo quebrarse por alguna falla, un error, un pecado que cometemos. Mire lo que nos dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, dice la palabra, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. También en casa pueden leer el Salmo 51, que es un salmo de arrepentimiento del rey David, luego de haber cometido adulterio, homicidio, haber mentido, y viene un arrepentimiento hacia Dios. Debemos revisar todos los días nuestra mente, nuestra vida, revisarnos interiormente para no dejar que se anide en nuestro corazón pecado contra el Señor. Y aún situaciones que Dios no quiere, rencores, enojos contra personas, situaciones que cometimos, sabemos que le hemos fallado al Señor, entonces Dios quiere que estemos a cuentas con Él. Esta noche, antes de acostarte, reflexiona con Dios, ten un momento de oración todos los días. Si quieres dormir en paz, siempre ora antes de acostarte y ponte a cuentas con Dios y con tu casa, y podrás tener una paz que solo Dios da y viene a través de la oración, la comunión con Dios. Muy bien, también hay una recomendación en la correcta relación con Dios. Es un consejo bíblico poderoso, y es que debemos perdonar a nuestro prójimo, así sea que Él nos haya ofendido. Porque yo quiero acercarme al Señor y que mi relación con Él esté bien, pero también con mi semejante. Como el Señor me perdonó a mí, siendo yo pecador y merecedor del infierno, ahora el Señor quiere que yo aprenda a perdonar a mi hermano. ¿Por qué dice, pastor, que si él me ofendió y yo tengo la oportunidad voy a pedirle perdón? Porque a veces el que ofende está tan cegado que no puede o se va a demorar mucho en reconocer su falta y decir, oye, perdóneme. Por ejemplo, a través de las redes sociales, nosotros los pastores somos muy atacados. A veces hay gente atrevida que toma atribuciones y nos escribe por el interno, por Messenger, por ejemplo, solo para insultarnos y decir un poco de cosas que a veces ni conoce ni sabe. Alguien nos escribió hace como 15, 20 días para insultarnos, y tal vez uno en su carne tiene el deseo de responderle, hoy voy a responder como merece. Pero si respondo como Jesús quiere que yo responda, entonces esa respuesta va a mostrar el amor de Dios. Yo le voy a perdonar, como dijo Jesús, porque no sabe lo que hace. Así que le escribimos, hijito, le bendecimos, oramos para que el Señor venga a su corazón. Pedimos por su vida y pedimos que el Señor le guarde. Y final escribimos, y tenemos el mismo derecho que cualquier persona de poder compartir en las redes sociales. Dios le bendiga. Y con eso ya no hubo ni más respuesta. Entonces,
cuando perdonamos, estamos agradando a Dios. Estamos reconociendo que Él es justo porque Él hará justicia. Él es el que sabe todas las cosas como son. También estamos sanando nuestro corazón. Y también estamos dejando ir libre a esa persona, no la estamos atando con enojo y con rencores. Así que le animo para que si tiene rencores contra personas, sane su corazón para que su relación con Dios esté correcta y en óptimas condiciones. Avancemos. Ya estamos terminando. Muy bien. Y concluimos de la siguiente manera. Hay una nota que quiero leerles. La oración es como la comida. Debe ser diaria. Se debe empezar a tener una disciplina de oración personal y usted puede comenzar con 5 minutos y cada semana aumenta el tiempo. La mejor manera de aprender a orar es la práctica. En otras palabras, orando. A orar se aprende orando. Entonces, a medida que te vas relacionando con Dios, hablas con Él en oración, Él te habla a través de la palabra, se va generando ese diálogo. Así que le animo para que esta semana empiece a practicar la disciplina de la oración y me cuentan en los comentarios en la próxima clase cómo les está yendo, cómo están pasando ese tiempo. Tal vez tengan testimonios maravillosos a experimentar la presencia de Dios, la paz de Dios en su corazón, restauración en su corazón, en su familia. La oración es poderosa porque nos mantiene en comunión con nuestro Señor. Muy bien, gracias por habernos acompañado. Esta semana nos queda la tarea de aprender 1 o 2 versículos bíblicos que estaban propuestos en la lámina número 2. Voy a poner estas láminas en mi perfil de Facebook. Desde ahí usted los puede descargar a su celular. Pero para esta semana nos quedan los libros históricos y lo vamos a aprender así: Josué, Jueces, Ruth. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Si se aprende todos los libros de la Biblia, le va a ayudar a tener ese conocimiento. También cuando tenga una Biblia en la mano, va a poder ubicarse más fácil. Y es lindo poder conocer más de la palabra del Señor. Le doy una clave para que se aprenda estos. Son 3 bloques de A3. Los primeros son 3 libros de manera sencilla: Josué, Jueces y Ruth. Luego viene un bloque de 3 libros, pero todos son dobles. Todos vienen en par, que es primero y segundo libro. Entonces, Samuel, primero y segundo. Reyes, primero y segundo. Crónicas, primero y segundo. Y luego termina con otro bloque de 3 libros sencillos: Esdras, Nehemías y Esther. Muy bien, ahora sí quedamos con la lámina de nuestro compromiso. No lo vamos a llamar tarea, sino mi compromiso. Cuanto más ahora que estamos a través de las redes sociales, va a ser un compromiso suyo crecer en la tarea y delante del Señor comprometerse. Estoy en esta clase bíblica, la comencé, la voy a terminar y voy a ser juicioso delante de ti con mis tareas. Voy a conectarme contigo, Señor. Así que siga leyendo la Biblia en orden. Puede ser arrancar con los evangelios o con los salmos. Arranque a leer su Biblia, repase los libros del Pentateuco y aprenda esta semana los libros históricos. Nos vemos la próxima semana. Te esperamos. Gracias por haberse conectado con nosotros. Aquella cruz manchada de inocencia que me compró, que me amó como soy. Aquella cruz que borró mi pasado y me enseñó cuán grande era tu amor. Aquella cruz me transformó, tu sangre en ella me lavó, mi vida entera quiero